En este video vamos a dar continuación al análisis de las líneas de transmisión con casos especiales, pero considerando que esta línea de transmisión no tiene pérdidas. Habíamos observado que si teníamos una línea de transmisión la cual está caracterizada por su impedancia Z0 y su constante de propagación beta, o constante de fase también conocida, donde se le conecta una carga ZL en el punto Z igual a 0 y con longitud L. Entonces, la combinación de la línea de transmisión con impedancia Z0 y la impedancia ZL nos va a dar una nueva impedancia que vamos a llamar impedancia de entrada y la vamos a abreviar como Z subíndice IN. Entonces, a pesar de que nosotros estamos midiendo en estos puntos, pues existe una combinación de estas dos impedancias que nos van a dar una impedancia nueva. Es como imaginar, aquí vamos a hacer una analogía. Si yo tuviera un resistor con resistencia R1 y a este se le conectase una resistencia o un resistor con resistencia R2, aunque yo estuviera midiendo aquí en los extremos de a la entrada que yo tuviera R1, la resistencia total que yo tuviera aquí a la entrada no sería R1, sino sería la combinación de R1 con R2. Aunque no es el mismo proceso, sí es una analogía que nos puede orientar de cómo la combinación de estas dos impedancias me va a dar una impedancia nueva. Para encontrar ese valor de impedancia nueva o impedancia de entrada, simplemente tenemos la relación de que nuestra impedancia de entrada pues va a ser igual al voltaje en menos L, es decir, ahora vamos a medir estos dos puntos entre la corriente de menos L. Sustituyendo el valor de B en menos L y de I en menos L de las ecuaciones que obtuvimos en el video anterior, tenemos que la impedancia de entrada va a ser igual a B0 más, que multiplica a la exponencial de menos J beta L más gamma exponencial de menos J beta L, entre B0 más exponencial de menos J beta L menos gamma exponencial de menos J beta L, todo esto multiplicado por Z0. Haciendo la simplificación correspondiente, nosotros obtenemos que esa impedancia de entrada, y al simplificar los términos que tenemos dentro de los paréntesis, podemos encontrar que esa impedancia de entrada va a ser igual a 1 más gamma E a la menos 2J beta L entre 1 menos gamma exponencial de menos 2J beta L, todo esto multiplicado por Z0. Nuevamente, aquí tenemos un arreglo en el cual nosotros podemos sustituir nuestra exponencial compleja por su correspondiente en cosenos y senos, donde tendría aquí gamma coseno de menos 2 beta L menos gamma de seno de 2 beta L, y así sucesivo en la parte de abajo. Entonces, al simplificar esa ecuación trigonométrica, vamos a tener que nuestra impedancia de entrada va a estar dada por la expresión Z0 que multiplica a ZL más JZ0 tangente de beta por L entre Z0 más JZL tangente de beta por L. Entonces, este es nuestro valor de nuestra impedancia de entrada en los puntos de la línea de transmisión. Ahora, verifiquemos qué pasaría si Z0 es igual a ZL o viceversa, ZL es igual a Z0. Entonces aquí tendríamos dos valores iguales. Yo tendría Z0, 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 Z0. Lo factorizamos y yo tendría Z0 que multiplica a 1 más J tangente de beta L, Z0 que multiplica a 1 más J tangente de beta L. Lo que tendríamos en paréntesis se eliminaría, el Z0 se eliminaría y me quedaría que la impedancia de entrada sería Z0. Es decir, si la impedancia de la línea de transmisión es igual a la impedancia de la carga, la impedancia de entrada que estaríamos viendo en conjunto de estas dos sería exactamente
la misma, es decir, Z0. Ahora bien, esta fórmula también es una fórmula importante que vamos a estar manejando a lo largo de varios puntos en el curso, por lo cual es importante que se tenga remarcada en los apuntes. Ahora bien, esta fórmula la vamos a emplear con las líneas terminadas de manera específica. Entonces, ahora vamos a suponer nuevamente que tenemos una línea de transmisión y esa línea de transmisión le vamos a conectar una impedancia ZL. Nuevamente lo vamos a conectar en Z igual a 0 y también va a tener una longitud de L. Pero ahora vamos a variar ciertos parámetros de esta impedancia de carga. Esta impedancia de carga ZL va a ser igual a 0 ohms, es decir, este individuo que tenemos aquí lo vamos a sustituir por un cortocircuito. Entonces, nuevamente nuestra línea de transmisión pues va a estar caracterizada por su impedancia y por su constante de propagación, donde vamos a tener una diferencia de potencial con respecto a la posición y por supuesto también una corriente. Entonces, si yo tengo que la impedancia en la carga es igual a 0, esto lo vamos a sustituir por un cortocircuito y yo voy a tener aquí una corriente IL y un voltaje BL igual a 0 volts, puesto que yo tengo un cortocircuito. Ahora bien, ya tenemos que nuestra fórmula del coeficiente de reflexión es ZL menos Z0 entre ZL más Z0. Es la fórmula que definimos anteriormente. Sustituyendo los valores, yo tengo que ZL es igual a 0, 0, este 0. Entonces voy a tener menos Z0 entre Z0. Esto me va a dar un valor de menos 1. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un valor de menos 1? Pues, habíamos mencionado que nuestra magnitud del coeficiente de reflexión, cuando es igual que 1, tenemos una máxima o una total reflexión. Ahora bien, no lo mencionamos anteriormente, pero existe otro parámetro para identificar cómo se comporta la onda incidente y la onda reflejada, y ese parámetro es el SWR, también denominado como BSWR, o en español se conoce como ROE, es decir, la relación de onda estacionaria. Y esa relación de onda estacionaria SWR lo vamos a encontrar como 1 más la magnitud de mi coeficiente de reflexión entre 1 menos el coeficiente de reflexión. Entonces, este es un individuo que va a variar desde 1 hasta infinito. Cuando gamma vale 0, que es un valor cuando tengo yo totalmente acoplado el sistema, simplemente estos se eliminan y voy a tener 1 entre 1 igual a 1. Entonces, cuando SWR vale 1, mi sistema está totalmente acoplado. Pero si estos valores son diferentes de 1, por ejemplo, llegar a un valor en el que este sea 1, como en este caso, la magnitud, entonces yo voy a tener 1 entre 1, perdón, 1 más 1 entre 1 menos 1, esto me va a dar un valor que tiende a infinito. ¿Sí? Para este caso en particular, va a tender a infinito mi relación de onda estacionaria. Ahora bien, ¿cuál será la impedancia de entrada que estemos viendo
en nuestro sistema, ya que tenemos aquí una impedancia Z0 y una impedancia ZL que vale 0. Entonces, utilizando la fórmula que teníamos anteriormente, impedancia de entrada es igual a Z0 por ZL más J Z0 tangente de beta L entre Z0 más J ZL tangente de beta L. Sustituyendo los valores, yo voy a tener que ZL vale 0, entonces este valor vale 0, este valor vale 0, entonces yo voy a tener Z0 que multiplica a J Z0 tangente de beta L entre Z0. Entonces aquí eliminamos un valor de Z0 y esto me va a dar Z0 por J tangente de beta por L. Entonces, nada más rearreglando el sistema, nada más para indicar que el número imaginario J está al inicio. J Z0 tangente de beta por L. Ahora bien, parecería ser que este sistema no me serviría de mucho puesto que yo tengo toda la energía reflejada. Pero la verdad es que este es un circuito que se emplea mucho en alta frecuencia y que se va a ver posteriormente algunas de sus aplicaciones. Entonces, para redondear esto, yo tengo que mi impedancia de entrada es igual a J Z0 tangente de beta L. Esta expresión se parece mucho a otra expresión que ya hemos utilizado en otras materias, por ejemplo en teoría de circuitos eléctricos, donde yo tengo que mi reactancia inductiva es igual a J omega por L. Entonces estas dos ecuaciones son muy parecidas y yo las podría igualar. Las dos tienen unidades de ohms. Las dos manejan una frecuencia. ¿Dónde manejo la frecuencia acá? Pues acá la manejo en el valor de beta. Entonces, si yo igualase estas dos ecuaciones, yo tendría J Z0 tangente de beta por L es igual a J omega L. Entonces aquí yo eliminaría las J's y de aquí yo podría despejar el valor de L y ese valor de L va a ser igual a Z0 tangente de beta por L entre omega. ¿Qué es lo que estamos obteniendo aquí? Pues estamos obteniendo un inductor. Un inductor que se va a comportar, o más bien una inductancia que la vamos a obtener a través de una línea de transmisión de longitud L y cortocircuitada en uno de sus extremos. Es decir, en alta frecuencia yo puedo emular el comportamiento de un inductor con esta ecuación simplemente utilizando una línea de transmisión cuyos parámetros yo conozco y cortocircuitamos uno de sus extremos. Ahora bien, ¿qué valor debe tener ese inductor? Pues va a depender de la frecuencia, va a depender de mi constante de propagación y va a depender de la longitud de esa línea de transmisión. Más adelante, cuando ya veamos aplicaciones de líneas de transmisión en circuitos más realistas, vamos a poder observar que vamos a poder diseñar diversos circuitos obteniendo la longitud física de estos elementos. Ahora, vamos a continuar con el análisis de este tipo de circuitos y en vez de tener ahora una línea de transmisión que sea en cortocircuito, vamos a emplear el caso contrario. Voy a tener esta línea de transmisión que nuevamente va a estar representada por su impedancia Z0 y su constante de propagación beta, pero ahora en el extremo voy a tener una impedancia ZL igual a infinito. Al igual, ya saben que matemáticamente no se puede poner, simplemente
para cuestiones prácticas lo ponemos así. Realmente debería ser ZL tiende a infinito. Entonces ahora la corriente que circula por aquí por IL pues es 0. Y el voltaje BL que yo tengo en este punto va a ser máximo. Recordando nuevamente que tengo mi línea de transmisión en el eje de las zetas y con una longitud L. Ahora pues, analicemos nuevamente cómo se comporta este individuo y cuál va a ser su impedancia de entrada. Entonces empecemos nuevamente con el coeficiente de reflexión. Ya sabemos que este es ZL menos Z0 entre ZL más Z0. Entonces, dado que ZL tiende a infinito, yo no puedo sustituir el infinito directamente aquí porque tendría infinito menos algo, es infinito, infinito más algo sigue siendo infinito, entonces infinito entre infinito es una indeterminación. Para eso, pues recordemos nuestras clases de cálculo diferencial cuando se empezaron a ver límites y optamos por dividir entre el elemento que se tiende a infinito. Dividimos toda la expresión para no alterarla. Y nos da el siguiente resultado. Esto es igual, esto es 1, entonces yo tendré aquí 1 menos Z0 entre ZL entre 1 más Z0 entre ZL. Ahora sí, hacemos que ZL tienda a infinito y por lo tanto el cociente me va a dar 0. Este cociente me da 0, este cociente me da 0 y por lo tanto mi resultado es igual a 1. Nuevamente calculamos el SWR, que ya sabemos que es 1 más la magnitud de gamma entre 1 menos la magnitud de gamma y esto nuevamente va a tender a infinito. Ahora, ¿cómo se comporta esa impedancia de entrada? Utilizamos nuevamente nuestra fórmula obtenida, donde Zin es igual a Z0, que multiplica a ZL más JZ0, tangente de beta L, entre Z0 más JZL, tangente de beta por L. Sustituimos aquí y nuevamente tenemos que ZL pues es un valor que tiende a infinito, por lo cual ZL más algo es infinito, Z0 más JZL por algo es infinito. Yo tendría nuevamente infinito entre infinito. ¿Qué hacemos para resolverlo? Pues hacemos exactamente lo mismo que hicimos en esta parte. Es decir, vamos a dividir todo nuestro cociente entre el elemento que se hace infinito. Entonces yo tendría aquí ZL entre ZL más JZ0 entre ZL, tangente de beta L, Z0 entre ZL más JZL entre ZL, tangente de beta por L. Entonces, realizando esa sustitución, yo voy a tener Z0 que multiplica a ZL entre ZL más J Z0 entre ZL por la tangente de beta por L entre Z0 entre ZL más J ZL entre ZL tangente de beta por L. Estos valores, este se va a la unidad, este se va a la unidad, pero ¿qué pasa con este? Cuando ya sustituimos el valor de ZL igual a 0, este se hace 0, este se hace 0, por lo que el resultado me va a dar Z0 que multiplica a 1 en el numerador entre J tangente de beta por L. Entonces, pasando esta parte hacia arriba, yo voy a tener que mi impedancia de entrada va a ser igual a menos J
Z0 cotangente de beta por L. Y esta va a ser mi impedancia de entrada que voy a tener en esta línea. Ahora, nuevamente como en el caso anterior, vamos a recordar que nuestra reactancia capacitiva pues, es igual a menos J entre omega C. Y esto lo podemos igualar con el menos J Z0 cotangente de beta por L. Entonces, al igualar estos dos individuos, yo voy a tener menos J entre omega C. Eliminamos las J. Voy a despejar C. Entonces, yo tendría que C va a ser igual a 1 entre Z0 omega cotangente de beta por L. Y aquí yo podría obtener una capacitancia que se representa por una línea de transmisión de longitud L a cierta frecuencia con cierto valor de constante de propagación en circuito abierto. Y repetimos, más adelante vamos a ver aplicaciones de esto para que se vea que en alta frecuencia esta línea de transmisión va a emular el comportamiento de un capacitor.